no solo vivir y reproducirse físicamente, sino como ser humano, todo aquello que es creado y generado por el propio sujeto. Y les había insistido también en otra palabra, en la palabra vida, vida real. Lo vamos a ir viendo cómo cómo él va insistiendo en estos términos, y no tanto en el término ser social, que es lo que ha pasado como sello definitivo a ese marxismo más estandarizado, que Marx se utiliza, pero en la ideología de manera preferente utiliza el término vida. Él más adelante va a decir que es la vida real la que determina y la que condiciona la sociedad en su conjunto. Gracias. Y entonces, bueno, esta diapositiva ya la habíamos visto, que ilustra esa tesis de Marx, de que primero hay que partir, en el caso del materialismo, por la existencia de personas reales que producen su vida. A ver si me salté alguno. Bueno, y que ese modo de producción no es solo lo que él necesita para subsistir físicamente, no solo es su alimentación y sus condiciones inmediatas de vida, es todo lo que representa ser una persona, ser un individuo, ser un sujeto social, que no es solo el aspecto físico y el aspecto más elemental y más inmediato de lo que se necesita. Por lo tanto, ¿qué cosas son los individuos? ¿Qué cosas son las personas? Ayer yo les decía que él no tiene un discurso lógicamente de género, entonces utiliza a veces la palabra individuo, a veces utiliza la palabra hombre, y bueno, no nos vamos a sentir ofendidas las compañeras presas, pero tampoco lo podemos falsear, y entonces bueno, eso es lo que hay. Entonces, los individuos, ¿qué cosas son? Los individuos son idénticos a la manera en que ellos producen y manifiestan su propia vida. Yo les ponía ayer el ejemplo de que en Marx no hay ni siquiera una idea, porque no le interesa pensar en que los individuos tienen alguna otra expresión o dimensiones o cámaras en su interior ocultas que a lo mejor encierran una esencia que no es la que aparenta. Eso a Marx ni le pasa por la cabeza, porque no es su problema. Su problema es político. Por lo tanto, lo único que le interesa decir es que ¿qué cosa es un individuo? Un individuo se puede medir por lo que hace, por su actividad, por su modo de vida, por lo que produce, por cómo se expresa. Bien, por las acciones que realiza, por la forma en que piensa. Hay una especie de identidad entre esencia y apariencia. No hay cámaras oscuras en el individuo. El individuo es tal y como él se presenta. Debemos pensar que quizás Marx no vio dimensiones psicológicas, que son críticas que después le hacen, o complementos incluso de otros tipos de marxismo a estas versiones de Marx, que no vio dimensiones psicológicas, que no vio diferencias entre individuos. Aquí está hablando del individuo en sentido general, o del hombre, aunque no es tan así, porque si el hombre es igual a como él se manifiesta, no es lo mismo un hombre que otro. Bien, pero bueno, digamos que aquí hay una formulación un poco más genérica, ¿no? Y entonces a Marx eso no le interesa, esas otras dimensiones o cámaras ocultas que puedan tener los individuos. El individuo es lo que él es capaz de hacer, es tal y como él se expresa. Lo podemos conocer justamente por lo que él hace y por su propia vida. Aquí volvemos a ver la palabra, siempre se las pongo todas letras en mayúsculas, cómo repite la palabra, lo que los individuos producen, el cómo, el modo en que lo producen, las condiciones materiales de producción. Y les vuelvo a llamar la atención que aunque más adelante vamos a ver que esa producción tiene perfiles económicos, pero aquí hay algo más que claro no lo alcanzamos a ver en esta simplificación que les propongo de ideas, pero no es solo una producción del tipo físico ni del tipo económico y elemental para la sobrevivencia. Ahí hay algo más que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces, bueno, esta es la diapositiva donde él justamente expresa eso. Los individuos son tal y como manifiestan su vida. Si el individuo tiene problemas psicológicos, a Marx eso no le interesa, porque él está montado en otro objetivo, que es un objetivo político, un objetivo histórico, un objetivo social. Jean-Paul Sartre, por ejemplo, es uno de los que después viene y dice que
el existencialismo es el complemento del marxismo, porque el que conoce el marxismo y coquetea también con el marxismo, él dice que el existencialismo trata la dimensión individual y psicológica que Marx no trata, porque está hablando en términos genéricos. Pero bueno, Marx eso no le interesa, y está bien por Sartre que lo haya complementado, claro, y desarrollado algo más. Entonces, los individuos son tales como manifiestan su vida, no hay ningún misterio en eso. Lo que son coincide con lo que produce, porque si yo soy capaz de hacer algo, ese algo está midiendo mi capacidad como individuo y como sujeto. Ese algo que yo he producido dice justamente lo que yo soy capaz o lo que yo no soy capaz de hacer. Expresa mi imaginación, expresa mi fantasía, expresa mi nivel de conocimiento e instrucción, expresa los materiales que yo tengo a mano, y esos materiales son los que hacen que yo pueda ser un sujeto X y no un sujeto Y. Entonces, ahí no hay ningún misterio. Lo que son coincide con su producción, tanto con lo que producen como el modo en que lo hacen. Lo que los individuos son depende de las condiciones materiales de su producción. Esto no lo traje, solo lo anoto, porque ya sería meternos en otras cuestiones. Pero bueno, aquí está el perfil económico de esa dimensión productiva y de ese término de producción. Y esto es importante porque estamos hablando de un libro que supuestamente es el libro filosófico de Marx y Engels. Y sin embargo, aquí está metido el argumento de la división del trabajo y de las formas de propiedad que, bueno, en este caso estas son las que describe en la ideología alemana. De todas maneras, tenemos que recordar que esto fue escrito entre el 45 y el 46, pero cuando vamos al 44, otra obra que tampoco se conocía hasta el año 32 justamente, que no es una obra, son los llamados manuscritos filosóficos y económicos del 44. En ese marxismo estandarizado y vulgar se dice que la ideología alemana es un texto de filosofía, al igual que es los manuscritos del 44. Pero cuando uno va a ver toda la teoría de la enajenación, en los manuscritos del 44, ahí se habla de la enajenación del obrero consigo mismo, de la enajenación del obrero respecto al burgués, de la enajenación del obrero respecto a las formas de propiedad y de la enajenación del obrero respecto al producto de su trabajo. 4 dimensiones de la enajenación al menos. Hay otros que numeran 3, a mí me gusta numerar 4 personas que yo interpreto. Hay otros, la lista un poquito más larga, otro más corta. Pero ¿qué cosa es lo que les quiero decir? Que en esa obra que se supone que es filosófica, ya Marx está hablando en términos de propiedad y de clases sociales. Por lo tanto, no podemos decir que esa obra sea filosófica. Y aquí tenemos el otro ejemplo, como dentro de sus argumentos está el término de división, está el argumento, aquí solo he puesto el término, de la división del trabajo y de las formas de propiedad. Entonces, vemos que en cada obra de Marx, ese es un punto, digamos, marginal que puedo tratar, en cada obra de Marx está mezclado todo. A veces se dice igual que él pasó de la filosofía de estas obras que acabo de mencionar al interés por la economía. Y bueno, finalmente sí terminó con el tema de las matemáticas, de los cuadernos etnológicos, cuando se mete a leer a Morgan, etcétera, ya al final de su vida, Engels regañándolo todos los días porque no acababa de concentrarse en terminar el tomo 2 y el tomo 3 del Capital, y Marx estaba sacando cuentas en los llamados cuadernos matemáticos, ecuaciones matemáticas, leyendo acerca de Rusia y trabajando cuestiones, haciendo anotaciones de etnología. Y entonces, finalmente sí, el deriva en eso, se dice que ya intelectualmente ya no estaba muy bien, estaba muy fatigado, muy enfermo en los últimos años. Pero bueno, en el periodo anterior hay algunos especialistas que te dicen, bueno, como Althusser y otros dividen en distintos periodos. Y aquí, por ejemplo, te están diciendo que el primer periodo es filosófico y que el segundo, el interés de Marx se mueve hacia la economía. Error, porque desde que está en la Gaceta Renal está preocupado por cuestiones de economía. En los manuscritos, como les dije, el 44 también, y miren aquí el argumento en pleno libro o en pleno manuscrito de supuestamente filosófico.
Entonces recordamos cuál es la motivación para no perderla. Él no está hablando de qué cosa es materialismo e idealismo. Bien, él está haciéndole la crítica a determinada forma de expresión de la filosofía alemana, y ahí es donde está insertado su discurso de materialismo e idealismo. Por lo tanto, es sobre y desde un fenómeno social. Lo que les decía ayer, mientras Engels define materialismo e idealismo a partir de principios abstractos, como cuando en el Anti-Dewey se pregunta en qué consiste la unidad del mundo y se responde, consiste en su materialidad, Engels se está preguntando por el mundo, y en el Ludwig Feuerbach está diciendo que este es el problema fundamental de la filosofía, que este es su primer punto y que este es el segundo punto. Si se responde así, eres materialista; si se responde asado, eres idealista. Entonces, Marx no. Él está metiendo todo ese discurso a partir de la expresión social de la filosofía alemana y tratando de demostrar que esa descomposición de la escuela hegeliana tiene raíces con la sociedad que está generando a esos filósofos y a ese discurso. Entonces, bueno, esencialmente eso es lo que queríamos ver ahí. Y bueno, la filosofía y los filósofos, en este caso alemanes, que son los que él está hablando, se expresan según la sociedad en que vive. Esa es la interpretación materialista de Marx acerca de la filosofía. Y bueno, aquí hay una especie de recapitulación de las cosas que hemos visto. La primera premisa es que existan los seres humanos, que produzcan y reproduzcan su vida. Y el cómo lo hacen es idéntico a cómo son los hombres. Como les dije, no hay cámaras ocultas a los Harry Potter. Entonces el hombre depende de condiciones materiales, de esas condiciones materiales de producción. Hombres reales. Ya está. Ahora viene otro paso en el análisis y otro argumento que no hemos visto. Yo les decía que se fijaran bien en la palabra producción, como Marx la manejaba aquí en la ideología alemana. Y la tesis, bueno, de la relación entre el ser social y la conciencia social. Pero lo de abajo es lo más interesante. Y es que Marx va a decir, fíjense, hasta ahora que hemos visto, que el hombre produce su vida, sus condiciones de vida, su modo de vida y sus instrumentos para la vida. Bien, ahora él va a decir que el hombre produce sus ideas, sus pensamientos, sus representaciones ideológicas, su filosofía, en fin, su religión, su conciencia política. Es algo producido. Diferencia con Engels y con Lenin, que plantean que está la realidad objetiva externa al hombre y está el sujeto. ¿Y qué cosa es la política o la conciencia política o la filosofía o la religión desde la perspectiva de Lenin y desde la perspectiva de Engels? Es un reflejo de esa sociedad, de esa realidad externa. Diferencia con Marx. El sujeto, esa conciencia política o filosófica, por tomar dos ejemplos, no es el reflejo de esa realidad social. Es una producción del propio sujeto, una reelaboración, una asimilación de esa realidad. ¿Eso qué significa? Que mientras que para un Lenin, lo vamos a ver más adelante, Lenin dice que el sujeto puede reflejar, copiar, calcar y fotocopiar y fotografiar esa realidad. ¿Bien? La pueden reflejar. Marx dice, no, el sujeto lo que hace es producir ideológicamente esa realidad. Eso significa que las personas no vemos la realidad como es, sino la reelaboramos subjetivamente en la medida en que somos capaces de hacerlo, de la manera en que somos capaces de hacerlo. De manera que la realidad no es la misma realidad externa para todos. La sociedad, aunque vivimos en la misma sociedad, pues la sociedad no es la misma para todos. Tenemos interpretaciones de la política viviendo en una misma época, viviendo en un mismo país, pero todo el mundo tiene posiciones políticas diversas. Bien,
Si la conciencia política fuera solo el reflejo de la realidad en que ese sujeto o los sujetos viven, todo el mundo tuviera las mismas opiniones políticas. Pero no, porque cada quien produce su idea de la política, aunque todo el mundo comparta el mismo tipo de sociedad. ¿De qué depende eso? Depende de la posición política, o sea, del lugar, del estrato, de la clase social de donde provenga cada quien. Depende de su nivel de instrucción, depende de su nivel de politización, de movilización o no, de lo que ha sido su vida. Así aprecia la política de su país. Entonces, no todo el mundo tiene la misma conciencia política, aunque viva en la misma sociedad. Si fuera una cuestión de reflejo, todo el mundo tuviera la misma posición política, porque simplemente refleja una realidad y todos tuviéramos la misma posición política. Entonces, eso ocurre también en filosofía. El sujeto reelabora la realidad. No es la realidad tal y como se nos presenta, es como podemos verla, queremos verla y somos capaces de verla. ¿Bien? Yo siempre le pongo el ejemplo a mis alumnos, un ejemplo más ilustrativo. Digamos un libro o una película. La vi hace 20 años y tuvo para mí un significado. Pero después de una experiencia de vida de 20 años y de muchas lecturas o muchas películas que yo he visto, vuelvo a ver la misma película y hago otras lecturas de la misma película, veo cosas que no las vi hace 20 años, me leo ese libro y leo tesis que no fui capaz de percibir en ese momento. Si el problema fuera solamente de capacidades cognitivas, probablemente mis capacidades en 20 años no han variado demasiado, ¿verdad que no? Y tuviera la misma opinión sobre el libro y la película que hace 20 años tenía. Pero no, porque el problema es que es el mismo libro o la misma, no es ni el mismo libro ni la misma película para mí. Para mí es como si estuviera leyendo otro libro y otra película, porque yo nunca vi ni el libro ni la película como realmente es, como el autor quizás lo concibió, sino como yo soy capaz de percibirlo. Bien, y entonces si eso lo ejemplificamos variando de un sujeto a otro, por ejemplo, lo que yo soy capaz de ver en una película o de leer en un libro, otro ve esa misma película y lee ese mismo libro y tiene otra idea y otra opinión. Entonces, ¿es el mismo libro? ¿Es la misma película para todos? No. Si fuera un tema de reflejo y de capacidades físicas de conocer, todos sacáramos las mismas conclusiones sobre el libro y la película en cualquier época y en cualquier momento, porque el objeto estuviera determinando al sujeto. Pero como Marx viene de la escuela de la filosofía clásica alemana, él, además de haber pasado por Hegel, también pasó por Kant, y se sabe muy bien aquello de que la cosa nunca es la cosa en sí, es la cosa para sí. Es lo que ese libro o ese objeto representa para mí. Y de ahí la lectura que yo le puedo dar. Entonces, mientras que para un Lenin o para un Engels el tema es casi que cognoscitivo, mis capacidades, mis 5 sentidos y la razón para yo reflejar tal y como es el objeto, para Marx no. Para Marx el sujeto nunca puede reflejar el objeto tal y como es, porque para Marx el sujeto siempre reelabora ese objeto, a lo cual él le llama, en este caso, produce el objeto. No en el sentido físico, sino que lo produce subjetivamente, intelectualmente. Entonces, esa es una de las cosas que estamos siguiendo. Los hombres son los productores de sus representaciones y de sus ideas. En este caso, él está siguiendo la filosofía alemana. Entonces, está diciendo que todos esos filósofos están produciendo, imaginando, recreando, creando ese mundo de la filosofía. Los hombres reales activos, condicionados por un determinado desarrollo de sus fuerzas productivas y por el trato, lo que más tarde se va a llamar relaciones de producción que a él corresponde. Y entonces, bueno, la filosofía en este caso es un fenómeno social porque es algo producido por esos sujetos reales y por esos filósofos que están en la etapa de descomposición de la escuela hegeliana. No debemos perder de vista que esa sería la idea.
Y esta es una frase excelente. La conciencia, entiéndase, las ideas, el pensamiento, las representaciones subjetivas. La conciencia jamás puede ser otra cosa que el ser consciente. Vamos a dejarlo ahí. Y si pones telesupuesta viendo otra, entonces, y son realidades y enfoques distintos. Claro, aquí les he puesto un ejemplo muy simplificado porque ya sabemos que en el caso de los medios de difusión hay una intencionalidad a priori, ¿no? Pero en todo caso, las personas que están entrevistando en la calle, asumiendo que no son actores, ahí usted se encuentra a sujetos venezolanos que tienen una percepción política de una manera, y en el otro canal, a los que están entrevistando, se ve que están opinando con sinceridad también y tienen una opinión política distinta. Eso depende del individuo, la construcción que se haga acerca de la realidad. No existen discursos políticos objetivos, no existen filosofías objetivas, porque de hecho todas las expresiones subjetivas de pensamiento son producciones subjetivas en dependencia del sujeto que se expresa y sus condicionantes, en el caso de Marx, sobre todo condicionantes políticas y clasistas. ¿Me ibas a decir algo? Okay. Como usted lo está definiendo en esa inversión de la ideología, Marx, como usted lo definió, es como yo, digamos, o como se me ha expuesto lo que es el imaginario. Entonces, no sé si esté relacionado directamente con esta filosofía, ya que usted no tiene una opinión personal, no quisiera tampoco aprietar mucho a preguntar algo que de repente no me pueda responder en el momento. Pero viendo ya lo que es la definición, si yo hago la comparación con lo que es el imaginario, digamos, esa suposición, digamos, de esa sociedad en que estoy, o en ese constructo social en donde me ubico como un ser o me objetivizo entre la sociedad, no sé si sea parte de eso, o sea, ya digamos, de esta producción invertida de la ideología, sea resultante de lo que es el imaginario. Yo creo que el imaginario es digamos, una noción mucho más contemporánea, no estaba en Marx, ¿no? Yo creo que cabe en este concepto, o sea, el imaginario puede formar parte de esos elementos que hacen que la ideología quede de manera invertida, en fin, que sean percepciones personales, pero personales entendidas como condicionantes sociales acerca de la realidad. Pienso que cabe, pero eso no es, en ese momento eso no está en el discurso marxiano, lógicamente, porque incluso es un término exacto, muy reciente. Miren, aquí, según las traducciones, por ejemplo, esa inversión ideológica, aquí se emplean dos términos, nebulosas y sublimaciones. Bien, eso siempre habría que cotejarlo con los originales, a ver si realmente, bueno, ahí ya no podemos llegar. Las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro de los hombres son sublimaciones necesarias en su proceso de vida material. En todo caso, ¿qué es lo que nos interesa de esta expresión que ha utilizado Marx? Que esa inversión de la ideología, esas sublimaciones, esas condensaciones, no son resultado de aberraciones psicológicas ni de incapacidades de los individuos. Están condicionadas por la propia vida real, que te obligan o te conducen o influyen para que tú te conformes una imagen que es la imagen que tú quieres o puedes tener acerca de la política y acerca de la filosofía. Y no es la imagen realmente que expresa qué cosa es la política y qué cosa es la filosofía. Entonces, esa inversión ideológica es también un fenómeno de necesidad social. Disculpa, ¿dónde está eso, Natalia? Siempre estoy hablando de la ideología alemana hasta ahora. No sé si les puse ahí las páginas. No, creo que no. En algunas diapositivas puse las páginas de donde están, pero en todo caso eso te lo puedo buscar. Entonces, bien, la filosofía esa alemana a la cual él está criticando, él dice que es un ejemplo de esa inversión ideológica.
porque es una filosofía que especula, que parte de un concepto abstracto, de un concepto idealizado, para explicar al resto de las filosofías que le son contemporáneas y para explicar la realidad alemana. Y entonces, bueno, él dice que eso lo comprende, porque eso es un fenómeno social. Esa tendencia que tienen los filósofos, en este caso, los que están en el periodo de descomposición de la filosofía hegeliana, es un proceso, un fenómeno social, el hecho de que traten de idealizar la función, esencia de la filosofía y su relación con el mundo de Alemania en ese caso. Entonces, aquí lo tienen, mire, disculpe. Tenemos entonces como una especie de conclusiones que el origen y esencia de la filosofía son fenómenos de conciencia y son fenómenos ideológicos, que nos está queriendo decir que toda filosofía es producida por esos sujetos condicionados socialmente y que toda filosofía, como toda conciencia política, tiende a invertir la realidad, a falsear un poco la realidad en un discurso un poco fantasioso, no es la palabra que él emplea. Entonces, tienen una percepción, una ideología invertida o una percepción invertida del propio lugar que tiene la filosofía en el campo de la sociedad. Ahí tenemos que todos estos filósofos de la descomposición de la escuela hegeliana y el propio Hegel idealizan la filosofía, es igual que para Hegel el estado prusiano es el sumum, ¿bien? Y entonces, pues es una idealización de algo, es una percepción invertida de su propio lugar y de la propia esencia de la filosofía y de la política. Son discursos sublimados de la filosofía y eso es idealismo, justamente, porque se dejan llevar por esas inversiones y no tratan de trascender ese carácter invertido. O sea, Marx lo que nos está queriendo decir es que tenemos que tener conciencia crítica sobre lo que pensamos, decimos y hacemos. Bien, tenemos que vigilarnos nosotros mismos, porque realmente tendemos a tener una percepción falsa o invertida de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que escribimos, de lo que pensamos y de cómo nos proyectamos. Pero simplemente dice, esos son fenómenos propios de la sociedad. Entonces, ya más concretamente respecto a la diferencia entre materialismo y idealismo, él dice que el idealismo parte en las partes que están tachadas, que las agrego yo como una especie de tesis de resumen. El idealismo parte del concepto, de un concepto X, para explicar algo, bien para explicar la política, bien para explicar la religión, la metafísica, la filosofía o la sociedad. Y que bueno, eso justamente es lo que no debe ser, esa es la posición idealista. O parte de una percepción de sí sublimada, invertida, ideológica, y entonces describe así el mundo de la filosofía y su lugar desde los filósofos en ese mundo y en esa sociedad. Y bueno, las frases de él, al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana, que desciende del cielo sobre la tierra, aquí se asciende de la tierra al cielo. No se parte de lo que los hombres dicen, se representan o imaginan, porque ya vimos, para Marx, aunque esta no es una tesis implícita, él lo que nos está queriendo decir es que tenemos que autovigilarnos todo el tiempo, porque nos creemos que somos de una determinada manera, que hacemos de una determinada manera, que pensamos y escribimos de una determinada manera, y eso es una relación ideológica, quiere decir invertida. Y tenemos que tener conciencia crítica sobre lo que realmente somos, decimos, escribimos y hacemos, ¿bien? Ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado, imaginado para llegar, arrancando de aquí, al hombre de carne y hueso. O sea, no podemos partir tampoco ni de un concepto abstracto para explicar la realidad, ni partir de una falsa conciencia de nosotros mismos y de la filosofía para explicar la realidad. Tenemos que partir de la tierra, que es como él dice, y de ir de la tierra al cielo. Resumen que el materialismo parte del hombre que realmente actúa y arrancando de su proceso de vida real, se expone también al desarrollo de los reflejos ideológicos de este proceso de vida real. O sea, él está contemplando el margen de error, el materialismo está contemplando el margen de error que supone que los individuos necesariamente por condiciones sociales van a distorsionar o van a invertir su ideología y su modo de hacer filosofía.
Y bueno, esta es una de las frases más conocidas, ¿no? Pero les llamo la atención que no está utilizando la palabra ser, está utilizando la palabra idiomáticamente. No suena igual ser social que vida real. No suena igual, por lo menos en castellano, ¿no? Entonces aquí está el tema de las traducciones y de las malas traducciones, y hay que cotejar con originales. Nos faltaría todo ese tramo todavía para poder llegar realmente a la raíz del tema. Aquí solo nos estamos llamando la atención sobre eso, ¿no? A ti. Sí, bueno, que si no aprovechamos el momento para esas sutilezas, bueno, de repente no habrá otro momento para discutirlo, pero esto es un problema para, bueno, para decirlo así, en el marxismo, utilizando tus propias palabras, estandarizado, porque leía en Hickenlooper que él supuestamente leyó toda la Mega, todo el Capital, y cómo se va construyendo el Capital, y él decía que algo parecido. Él decía que todos los marxistas se referían al prólogo de la Contribución como el esquema desde el cual entendían todo el marxismo, pero que ese prólogo tiene toda una historia larguísima que no aparecía en ninguna parte después que lo metieron, que el editor lo metió, que después nadie sabe cuál es el lugar del prólogo por lo menos en la redacción del Capital. Y él lo que dice es que ese prólogo de ninguna forma representa una introducción al Capital, y que de alguna forma todo el mundo piensa en el Capital desde ese prólogo. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo eso se coló así? ¿Cómo? Bueno, ya se ha mencionado un poco que tiene que ver un poco con la ortodoxia soviética a través de los manuales, pero siempre habían esos caminos alternativos que van bueno, el más conocido es el de Lukács, y esos que señalaban que los dos textos centrales, el de Kusch y de Lukács, se discuten con Horkheimer y Pollock, por lo menos, ¿no? Todavía no estaba Adorno. Es decir, que esta gente de la teoría crítica está bebiendo de lo más nuevo que hay en ese momento, pues. Pero cómo logró dominar la ortodoxia, y todo esto se perdió, y cosas que ahora se están descubriendo, porque si yo no leo eso, lo de Hickenlooper, yo sigo todavía leyendo el prólogo, que me encanta, pues, porque es hasta bastante claro ese prólogo, pues, con la de la T. Entonces, ¿cómo nos perdimos en ese camino? No nos perdemos, sino que eso también es una opción, pues. Si yo quiero seguir esa lectura del Capital, la sigo, pues. Si quiero ser ortodoxo también, soy ortodoxo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, Máximo Modonesi, que también, bueno, es por decirlo así, de ahora que críticos marxistas, bueno, está rescatando un Gramsci de la subjetividad política, precisamente teniendo esto en cuenta. Y el propio Dussel, después de leer supuestamente todo Marx, lo inédito y todo, él nuevamente su planteamiento es la vida. Otra vez surge la vida, su ética inicia con el principio material de la vida, pero ahora que eso estaba claro en Marx, bueno, al menos con la explicación que estoy dando, la vida siempre, pero lo de Marx, lo de Dussel ahora se nos presenta como algo nuevo, pues, a las nuevas generaciones. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo nos volvimos tan ortodoxos sin darnos cuenta? Bueno, ayer al principio traté de dar algunas pautas históricas. Justamente es en eso lo que yo estoy, porque a mí me preocupan todas esas cosas. En Cuba igual, y en general en América Latina, a no ser aquellas corrientes trotskistas que tenían una visión con mucha fidelidad a Trotsky, pero
pero el hecho de ser trotskista ya implicaba que miraban con un sentido crítico el marxismo-leninismo, el marxismo soviético, ese marxismo estandarizado por el cual estudiamos toda la militancia, ¿no? Y entonces tenían una visión un poco más crítica, pero igual porque estaban y están ciegos con el tema de Trotsky también, con todos los valores que se les reconocen. Yo en mi curso de grado de la universidad, yo pongo a Lenin así mismo críticamente como lo estoy haciendo ahora, pongo a Luxemburgo, mucho Luxemburgo. Luxemburgo es imprescindible, es de una inteligencia, pero es más, es desde el punto de vista teórico y conceptual es mucho mejor que Lenin. Lo que claro, Lenin tuvo otra función histórica y desarrolló otras explicaciones en relación con esos imperativos históricos, ¿no? Y como los imperativos de Lenin históricos fueron más exitosos, fueron los que sirvieron de modelo y realmente, bueno, fueron los más socializados. Pero Luxemburgo, las escrituras de Luxemburgo no se pueden comparar a la de ningún otro marxista de la Segunda Internacional. Y esa es una que se perdió completamente en ese marxismo soviético, el marxismo-leninismo, porque además de que ella tenía su propio marxismo, además de eso, pues discutió con Lenin como 3 o 4 veces públicamente y sus obras han quedado por escrito de ese debate, de esa crítica que le hace a Lenin. Entonces, bueno, pues nada, lo insistió Rosa Luxemburgo. Yo en mi clase, Rosa Luxemburgo, que es el periodo que yo trabajo, Trotsky, teoría de la revolución permanente, eso hay que mirarlo, eso es mucho mejor que la teoría de la revolución de Lenin, mucho mejor. Lenin ya finalmente lo que hace es un empate entre la teoría etapista, primero revolución burguesa, después revolución socialista, y aprovechar esa coyuntura, pero ya eso es la última hora y lo que hace es una mezcla cuando Trotsky en 1905 está hablando de la teoría de la revolución permanente. Que claro, ya sabemos que esa teoría está en Marx y Engels desde el año 1851, bien, y bastante dibupada. Y que en 1905 también Luxemburgo está hablando de eso, el Frank, etc. Pero bien, todas esas cosas se perdieron, porque al triunfar la revolución rusa, convertirse en el ejemplo exitoso, práctico, es de suponer que era el ejemplo exitoso en teoría, y por lo tanto lo que ahí se estableció como legítimamente marxista es lo que empezó a trascender con un carácter vinculante en la Internacional Comunista. ¿Qué sucede? Que Lenin muere muy tempranamente, en 1924. Y aquí hay cosas en la historia a veces, desde el punto de vista marxista, se trata de interpretar como tendencias y como necesidades históricas. Pero mentira, hay cosas que son muy coyunturales, que son casuales y que marcan la historia. La muerte de Lenin en el 24, las características de Stalin por hacerse del poder, su batalla contra Trotsky, y para ganar eso empieza una lucha contra el trotskismo, y para decir que existía algo denominado trotskismo y que era diferente a algo llamado leninismo, y por supuesto el leninismo significaba la posición revolucionaria y auténticamente bolchevique, pues entonces si había algo denominado trotskismo, no es leninismo, es algo no solo diferente, sino es algo opuesto y que está fuera de la legitimidad, porque la legitimidad la marca el leninismo con ese significado bolchevique y revolucionario que tenía. Entonces ese es uno de los argumentos que a modo de luchas personales por el poder utiliza Stalin contra Trotsky para decirle que Trotsky no era leninista, o que Trotsky era marxista. Y entonces ahí empiezan esas batallas y empieza la elaboración de lo que sería ese marxismo-leninismo estandarizado, que una de sus características es no reconocer ningún marxismo personalizado, que no sea el de Lenin, Marx y Engels, de la manera en que lo entendieron, simplificado, manipulado e instrumentalizado. Es a partir de la definición que él tenía y los ideólogos soviéticos de entonces de lo que era el leninismo y de lo que era el marxismo. Entonces quedan deslegitimados cualquier otro marxismo que no fuera el marxismo-leninismo oficial. Y ahí en esos libros nunca vas a ver el nombre de ningún otro marxista, ni siquiera alusiones a eso.
en algún caso menciona que Lenin discutió con Rosa Luxemburgo, que tenía ideología pequeño burguesa, y con Trotsky, que no sé qué ideología tenía, pero no se sabe ni cuáles son los argumentos, ni cuál es el tema, ni nada, ¿no? Entonces, en fin, y ahí se fueron simplificando cosas. En el caso del prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, es un texto muy pedagógico, muy fácil de entender. Nosotros vamos a comparar esto que estamos diciendo de inmediato, lo vamos a comparar con el materialismo del prólogo a la contribución a la crítica de la economía política. Y solo les voy a advertir algo cuando digo al prólogo. Ese prólogo tiene una parte que tampoco le conviene a ese marxismo estandarizado y hace como que no existe, aunque está ahí, porque no le queda más remedio. Es algo denominado, una frase denominada modo de producción asiático. ¿Asiático? Modo de producción asiático. Más menciona distintos modos de producción y uno es el asiático. Supongo que los soviéticos habrán querido quitar eso, pero no pudieron, parece, quitarlo. Bien, para quitarse un problema del cual hablaremos si es que llegamos allá esta semana, porque veo que vamos muy lejos. Voy muy lejos, perdón. Y el tema es el siguiente, que como el modo de producción asiático no entraba en el esquema del marxismo-leninismo, de los 5 modos de producción, primitivo, antiguo, feudal, burgués y socialista, como no entraba en ese esquema tan simple que está en todos los manuales del marxismo-leninismo, uno se puede aprender y puede comprender muy fácilmente. En el año 31 hubo una reunión, 2 reuniones de historiadores y filósofos soviéticos, y acordaron que eso era como el modo de producción asiático que está ahí, y está en otros textos de Marx, preferentemente en los Grundrisse, mañana quizás lo veremos. Pues entonces acordaron que como eso no tenía coherencia con el discurso general de Marx, hacer como que Marx nunca habló del modo de producción asiático. Y entonces eso desapareció de todos los libros. No lo pudieron tachar del prólogo a la contribución. Pero bueno, eso es un texto muy pedagógico, lo vamos a ver. Bueno, vamos a tomar 5 minutos porque tengo que hacer una lección también breve. 15 minutos. 15, bueno. No se preocupe, vamos a hacer un plan. Ya, gracias. Bueno, esta es una especie de conclusión de las cosas que hemos estado conversando. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Y que bueno, esa no es una tesis ni biológica ni física. Ya vimos lo que significaba para Marx desde el principio la vida real de los hombres. Yo le he explicado antes de salir al compañero que él está hablando de la vida cotidiana, de lo que necesitamos para vivir, de lo que somos, de cómo nos expresamos, de nuestros problemas, ¿no? Y eso determina la manera en que lo expresamos a nivel de conciencia. Y no es una tesis ni biológica ni física, ¿no? Es una tesis social, porque está hablando de la vida real de los hombres, no de la vida pensada, imaginada, o la percepción que tenemos de nuestra vida, o de la conciencia que tenemos de nuestra vida, sino de cómo realmente es nuestra vida. Desde el primer punto de vista se parte de la conciencia, o sea, desde el punto de vista del idealismo, porque parte del concepto de una percepción de sí que puede ser imaginada, ¿no? Y desde el segundo punto de vista, que es el materialismo, que es el que corresponde a la vida real, y regresamos de nuevo, vida real, se parte del mismo individuo real, viviente, y se considera la conciencia solamente como su conciencia. Una vez más, les llamo la atención sobre ese empleo de la palabra vida, que con el tiempo es como si no hubiera existido, y lo que quedó como tesis es el ser social determina la conciencia, que ciertamente está en Marx, pero por lo menos en la ideología alemana lo que predomina es la vida real determina nuestra conciencia. Yo pienso que ahí hay un filón conceptual inexplorado para el marxismo y que debíamos repasar, independientemente de que aquí están mediando las cuestiones de traducción y de acceso a los originales, que como ven, hay un margen también de posibilidades de. Entonces, ¿cuál sería la interpretación materialista de la historia?
Al principio, ayer, yo les decía que el término concepción materialista de la historia, los especialistas que han revisado con lupa la obra de Marx y de Engels, la ven por primera vez en 1888, en el libro de Engels, el Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, que al parecer Marx no está hablando de concepción materialista de la historia, sino desde buscando ya a especialistas más actuales que han trabajado con los originales, más bien parece ser que Marx de lo que habla es de la fundamentación materialista de la historia. O sea, él está explicando y argumentando en qué consiste la interpretación materialista de la historia y no formulando una concepción o una tesis o un concepto de qué cosa es la interpretación materialista de la historia. Hay también una sutileza idiomática que habría que buscar. Como ya les digo, estas son traducciones antiguas que están puestas con un signo de interrogación arriba y debemos tomarlo con cierto relativismo. Es por eso que aquí yo les pongo interpretación, es una palabra mía, para no utilizar concepción materialista de la historia. ¿En qué consiste? Y aquí aparece el término sociedad civil. ¿En qué consiste esa interpretación? Estoy hablando de la ideología alemana siempre, ¿no? ¿En qué consiste esa interpretación materialista de la historia? En atender a la sociedad civil y la sociedad civil entendida como el fundamento de la historia. Y entonces, ¿qué cosa es lo que él está entendiendo por sociedad civil y por fundamento de la historia, fundamento materialista de la historia? Es una ecuación. ¿Qué cosa es la sociedad civil? Es la producción de la vida real, y seguimos, vida real, es la producción de la vida real y el intercambio que se produce no solo de objetos, de productos, vamos a entender de mercancía para decirlo de alguna manera, sino también el intercambio de ideologías, de pensamientos, de formas de conciencia que existen entre los hombres. Todo eso es la sociedad civil, es la producción de la vida real y el intercambio que corresponde a eso. A eso él le llama sociedad civil y dice que la sociedad civil es el fundamento de la historia. Aquí él no está haciendo la distinción que haría en la crítica a la filosofía del Estado y el derecho de Hegel entre sociedad política y sociedad civil. Ese es un tema a discutir, muy discutido por cierto, que bueno, ahora no nos interesa aquí porque sería meternos en otras honduras, ¿no? Lo único que nos interesa destacar es que en el caso de la ideología alemana, él está llamando sociedad civil, que es el fundamento de toda la historia, lo está llamando sociedad civil a la sociedad en general, a sociedades concretas, lógicamente, ¿no? Pero a la sociedad en sentido general, lo incluye todo lo que tenga que ver con los sujetos sociales. Aquí tienen sus propias palabras, ¿no? De esa ecuación. Yo lo simplifiqué en ecuación y aquí lo tienen. Esta concepción de la historia, la materialista, consiste en exponer el proceso real de producción, o sea, la producción material de la vida inmediata y la forma de intercambio correspondiente, es decir, la sociedad civil, en sus diferentes fases como el fundamento de toda la historia. Vamos a ver que tengo un resumen aquí, que es lo que me interesa destacar justamente. ¿En qué consiste esa interpretación materialista de la historia? Miren, aquí él presenta un enfoque de totalidad. Pongo esa palabra con mayúsculas todas y entre comillas, porque él mismo se encarga de decir que cuando hablamos en esta obra de la ideología alemana, como les dije, en la crítica a la filosofía del Estado del Derecho de Hegel, que tiene otro propósito, es distingue entre sociedad civil y sociedad política. Pero aquí, en la ideología alemana, él está incluyendo en la sociedad civil a todos los fenómenos sociales. Por eso es que es el fundamento de la concepción materialista de la historia. Es un enfoque de totalidad y él mismo emplea esa palabra. Él dice, la sociedad civil es la totalidad de todo lo que ocurre en la sociedad. Repito, en otra obra distingue sociedad civil de sociedad política, pero aquí no.
Y de paso, entre paréntesis, les digo cómo Marx es un Marx múltiple, que no siempre sociedad civil es lo mismo, por ejemplo, de lo que estamos hablando. Entonces, esa sociedad civil es el fundamento de toda la historia. Y él dice que ahí está la totalidad de todos los fenómenos sociales y la interrelación o el intercambio, la interdependencia que ocurre entre todos esos fenómenos sociales que acontecen en la sociedad civil. Esta concepción de la historia, no, a ver. Cuando lo hago con la mano izquierda, no se me da. Ahí lo tienen con sus propias palabras. Esa interpretación materialista de la historia consiste en presentar a la sociedad civil en sus diferentes fases como el fundamento de toda la historia en su acción en cuanto a Estado, y explicando a base de los diversos productos teóricos y formas de conciencia, la religión, la filosofía, la moral, etc. O sea, que está incluyendo en la sociedad civil a todos los fenómenos subjetivos producidos por el hombre, la filosofía, la política y su forma de conciencia, la religión, la metafísica, etc. Lo que permitirá exponer las cosas en su totalidad, en su interdependencia. Estas últimas dos palabras las destaco por lo siguiente, porque a veces nosotros nos leemos a Lukács en Historia y Conciencia de clase, que lo vamos a ver más adelante, en unos minutos o algo así, cuando dice que lo que distingue al marxismo no es el enfoque económico, de decir que lo económico es lo prioritario, sino que lo que distingue al marxismo como teoría, concretamente a Marx, es el enfoque de totalidad social que le da a todas las cuestiones, de ver la interrelación que existe entre todos los fenómenos de la sociedad, los fenómenos subjetivos de conciencia, los fenómenos económicos, los fenómenos políticos, la filosofía, la producción económica en sí, y no la determinación económica. Entonces, Lukács, que es un hegeliano como Marx, destaca mucho el enfoque de totalidad en Marx. Para los que leen de segunda mano, les parece muchas veces que es Lukács quien llega a la conclusión de que, o sea, que es Lukács quien pone en boca de Marx la palabra totalidad. Y sin embargo, cuando vamos a la ideología alemana, nos encontramos que totalidad es justamente la palabra elegida por Marx para hablar de que todo acontece dentro de la sociedad y que todo está interrelacionado. Esa es otra de las cuestiones que en estos procesos que yo trato de hacer en la medida modesta de mis posibilidades, de deconstrucción de lo que ha sido una historia prefabricada hasta llegar al punto de la estandarización del marxismo. Pues bien, cuando uno empieza a deconstruir eso, entonces te das cuenta que no es Lukács quien pone en boca de Marx el concepto de totalidad como la categoría predominante en Marx. Ya esta última parte sí es un predicado de Lukács, sino que está en la ideología alemana. Es más, ahí lo tiene, con sus propias palabras. Entonces, esa es otra de las cosas interesantes de construir la historia del marxismo para ver realmente hasta dónde podemos llegar en desmontar ese falso marxismo predominante. Entonces, lo que distingue al materialismo, además de las cosas que hemos hablado, es el enfoque de totalidad, que él lo llama Marx práctica material. Y ahí les pongo un signo de igualdad porque Marx identifica esa práctica material de la sociedad con el todo social. ¿Qué cosa es la sociedad? La sociedad es todo lo que acontece ahí adentro. Esa es la sociedad civil. Y es diferente de la posición idealista que aísla conceptos, aísla determinados principios, ideas, etc. Y a partir de ahí trata de buscar una explicación. En cambio, dice Marx, el materialismo, o por lo menos el materialismo marxiano, lo que destaca es el enfoque de totalidad. En cambio, el idealismo aísla un principio, una idea, un elemento de conciencia para explicar el resto de los fenómenos sociales. Aquí hay una cosa sumamente interesante también para desmontar ese marxismo vulgar y estandarizado. Cuando decimos, por ejemplo, cuando esos libros afirman que en Marx predomina ese determinismo económico al cual se enfrenta Lukács para argumentar otra cosa, todo lo contrario.
Pues bueno, aquí tenemos, por lo menos el Marx de la ideología alemana no destaca el principio económico por encima del resto de los fenómenos sociales, sino que destaca ese enfoque de totalidad como inclusivo de la sociedad civil, destaca el conjunto y su interrelación por encima de cualquier elemento aislado, ya sea una idea o sea de economía. Esa es otra de las cuestiones a pensar y que forma parte de esos procesos de búsqueda, de investigaciones y de construir, lógicamente, el discurso al uso. Esta concepción, a diferencia del idealista, no busca una categoría en cada periodo, o sea, un concepto que explique la sociedad, no, sino que se mantiene siempre sobre el terreno histórico real, no explica la práctica partiendo de la idea, sino explica las formas ideológicas sobre la base de la práctica material. Y ahora entramos en otra dimensión del asunto, que es menos teórica y por lo tanto pienso que los motivos quizás un poquito más. También para las personas, digamos, que no trabajan diariamente con la ideología alemana o la han leído de manera fragmentada, en fin, probablemente sea una sorpresa no solo descubrir, como ya les mencioné, que en la ideología alemana Marx está hablando de división del trabajo y de formas de propiedad, sino descubrir que en la ideología alemana Marx está hablando de revolución comunista. Y no hay que esperar al manifiesto comunista escrito en el 47 y publicado en el 48. Ya Marx desde este momento está hablando de revolución comunista, vinculado a esa interpretación materialista de la historia. Y yo quiero destacar aquí dos tesis que son esenciales incluso para interpretar lo que pueden ser los proyectos socialistas hoy. Y que también han tenido diversas interpretaciones a lo largo de la tradición marxista. Vamos a ver si logro transmitirles esas motivaciones e inquietudes. En primer lugar, él dice ya, en el 45-46, que es cuando está escribiendo esto, que el capitalismo no tiene fuerzas productivas, que lo que tiene son fuerzas destructivas. Y ahí se refiere, entre otras cosas, al dinero y a las formas de propiedad. Pero bueno, eso ahora no es lo que más nos llama la atención. Y que por lo tanto crea una clase social, ya sabemos cuál, que es la mayoría y que se encuentra prácticamente marginada de la sociedad por muchas razones. Que es la clase obrera que se opone, por tanto, por sus propios intereses de haber sido marginada y su posición objetiva en la sociedad, se opone al resto de las clases, también a la burguesía. Y que eso va creando en esa clase una conciencia comunista de la necesidad de una revolución radical. De aquí lo único que les quiero llamar la atención es lo siguiente, que en la ideología alemana está el término comunismo, revolución comunista y conciencia comunista. En principio, solo eso hace. Aquí lo tienen. En la fase capitalista, él mismo hace esa enumeración que no les traigo. En la fase capitalista, en la que surgen fuerzas productivas y medios de intercambio que, bajo las relaciones de existencia, son fuerzas destructivas, como la maquinaria y el dinero, y a la vez surge una clase que se ve expulsada de la sociedad, obligada a colocarse en la más resuelta contradicción con todas las demás clases, que forma la mayoría, y de la que nace la conciencia de que es necesaria una revolución radical, la conciencia comunista. Esto fue lo que les ilustré. Ahí. Él mismo enumera, punto 2. Las condiciones en que pueden emplearse determinadas fuerzas productivas son las condiciones de la dominación de una determinada clase de la sociedad, razón por la cual toda lucha revolucionaria va necesariamente dirigida contra una clase, la que ha dominado. Aquí nos está hablando, no en esos términos, pero no es poco sí, nos está hablando de lucha de clases. Algo que para aquellos que en una época determinada pensaban que la ideología alemana era una obra filosófica, pues bueno, ahora se encuentra con revolución comunista, conciencia comunista, clases sociales y lucha de clases, algo muy extraño. Y ahora vienen las dos tesis que yo quiero destacar de este enfoque. Y es que la revolución comunista, dice Marx, lo que tiene que cambiar es el modo de actividad de los hombres.
Porque ese modo de actividad, como ya les dije que no había cámaras ocultas en los sujetos y en los hombres, el hombre es cómo se manifiesta y cómo actúa. Por lo tanto, la revolución comunista lo que tiene que cambiar es el modo de actividad, porque con eso cambia al hombre. Entonces, fíjense qué diferencia con el marxismo estandarizado. ¿Cómo el marxismo estandarizado define una revolución socialista o comunista? Facilito. Un cambio de modo de producción. Se conservan las fuerzas productivas, que son continuidad, así mismo dicen los manuales, del capitalismo, o sea, toda esa infraestructura económica y las capacidades humanas para manejarla. Y lo que cambian son las relaciones de producción, cuya esencia son las relaciones de propiedad. Esa es una definición economicista de lo que es una revolución comunista. Miren a Marx. ¿Qué cosa es lo que hay que cambiar? El modo de actividad de los hombres. Porque realmente lo que hay que cambiar en una revolución socialista, lo que hace que el socialismo o el comunismo realmente pueda ser superior a lo que ha habido de historia anteriormente, es otra persona, otro sujeto. ¿Quién lo comprendió por excelencia? El Che Guevara, el hombre nuevo. Y ahí vienen estas cuestiones que ustedes seguramente han visto alguna vez. Que claro, eso también se ha simplificado, ¿no? Okay. Muchísimo. ¿Por qué hay que entender el concepto modo de actividad de esa manera que usted lo está planteando? Puedo yo leerlo y entender modo de actividad como, bueno, producir de otra manera. ¿Cómo así de otra manera? Es decir, sin explotación, justo la que se da en esta sociedad. Pero producción y explotación se Allá donde yo Puede ser, pero fíjate, una cosa es producción y otra es actividad. ¿Quién actúa? Es distinto, son cosas. O sea, la producción es una forma de actividad, pero actividad es mayor que producción, como término, ya no ni siquiera como concepto. Entonces, lo que hay que cambiar es cómo el hombre actúa. Y como ya vimos al inicio y desde ayer, el hombre es lo que él hace, pues entonces si cambiamos el modo de